Hola, ¿qué tal, cinéfilos y cinéfilas? El día de hoy vamos a estar hablando del capítulo 5 de X-Men 97, llamado Que no se te olvide. Este capítulo inicia con un recuento de eventos sucedidos en episodios anteriores, enfocándose con lo sucedido con el hijo de Cíclope y Madeline, como también el acercamiento que tiene Magneto y Rogue. Luego vemos a la periodista Tris Tilby realizando un informe periodístico, mostrando cómo él la veía siendo un X-Men y haciéndoles entrevista a varios de sus miembros. A su vez vemos a Magneto, Rogue y Gambito viajando a la isla de Genosha, donde el líder de los X-Men es invitado por la ONU. Al llegar son recibidos por Madeline Pryor, quien ahora hace parte del Consejo de Genosha, y la Dra. Cooper, y mientras Magneto es llevado a una reunión con el Consejo, Rogue y Gambito son acompañados por Nightcrawler a recorrer Genosha. De vuelta en la mansión, Tris Tilby entrevista a Scott, con la finalidad de que éste hable más sobre su vida personal. Y mientras esto sucede, vemos a Jean al interior del lago, intentando evadir la entrevista, algo que también comparte Wolverine. Aquí vemos como una melancólica Jean intenta aclarar sus pensamientos, mientras logra dominar de nuevo sus poderes. A su vez, que busca intentar sanar la relación con Scott. Así que Wolverine le da ánimos, por lo que Jean le da un beso, y antes de que ella se retrate, Logan le dice que conoce muy bien las reglas, por lo que le aconseja que hable con el niño bonito de Scott. De nuevo, en la entrevista la periodista Tris Tilby quiere que Scott hable sobre la paternidad, pero esto lo pone de mal humor y Scott termina por enojarse y decir unas cuantas verdades, sacando de alguna manera todo lo que lleva reprimido desde la pérdida de su hijo. De nuevo en Genosha, el consejo le pide a Magneto que sea el gobernante, sin embargo, él lo hará con la condición de que Rogue se convierta en su reina. Luego vemos a Scott y a Madeline hablando acerca de Nathan, y cuando se besan son interrumpidos por Jim, que enojada saca a Madeline del plano astral y le reclama a Scott por haber utilizado su conexión psíquica especial. Y mientras ambos discuten acerca de su relación, Jean es interrumpida por un rayo psíquico. Luego, en Genosha, Rose se sincera con Gambito respecto a la relación que en algún momento compartió con Magneto. Más tarde, durante una fiesta, llega Rogue, quien baila con Magneto, dejando ver que de igual manera rechaza su propuesta de ser su reina. En ese instante, Madeline también es afectada por un rayo psíquico, y al salir al balcón es alcanzada por Cable, quien intenta advertirle sobre algo, solo que este no alcanza a decirle nada, ya que es devuelto al futuro, no sin antes descubrir que ella es su madre, y que él es Nathan. En ese instante todo se convierte en caos por una explosión a gran escala, realizada por un centinela, convirtiendo todo el lugar en una masacre mutante. Sin embargo, Magneto, Rogue y Gambito buscan la manera de poner a salvo a los mutantes que más puedan, por lo que se disponen a salvar a varios Morlocks que se encuentran escondidos. Pero todo resulta en vano cuando el centinela detecta la amenaza que es Magneto y concentra todo su poder en derrotarlo. Y aunque Rogue intenta ayudarlo, Magneto la detiene junto a Gambito, tratando de protegerlos, por lo que al final el centinela termina por acabar con Magneto y los Morlocks que lo acompañaban. Después, una enfurecida Rogue se dispone a enfrentar al centinela, pero es detenida por Gambito, siendo este quien tome la decisión de acabar con el centinela. Sin embargo, es alcanzado por una varilla, la cual carga de energía cinética destruyendo así al centinela. El episodio culmina con la noticia de lo sucedido en Genosha mientras el grupo de los X-Men se encuentran en shock, a su vez que Rogue llora mientras sostiene en sus brazos a Gambito. En general, este episodio me ha parecido el más intenso, triste y desconcertante, y el cual hace que sí o sí te deje con una ansiedad de saber cómo se terminará por desarrollar la historia. En lo personal, puedo resaltar un par de cosas que me parecieron interesantes. Por un lado, el trasfondo que le dieron a la relación de Magneto y Rogue, y por otra parte, el hecho de que de alguna manera mostraran a Gambito salvando a los Morlocks, ya que en los cómics, Gambito, por el afán de recuperar sus poderes, es el responsable de que el Señor Siniestro lleve a cabo la masacre mutante. Siendo así que en este capítulo es como si de alguna manera se redimiera este personaje al punto de sacrificarse. Ahora, recuerda que si te gustó este video, dale me gusta, que no cuesta nada, y así me ayudas para que esta comunidad cinéfila crezca. Y si no te quieres perder ninguno de los siguientes contenidos, te invito a suscribirte y activar las notificaciones.
También puedes compartir y dejar en la caja de comentarios qué te pareció este episodio. Así que sin más por el momento, hasta la próxima y chao.